Viernes 24 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a este recorrido que hacemos a diario por los titulares que aparecen publicados en los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, a veces El Día y también, como siempre, la prensa digital. Hoy un par de asuntos que aparecen en todas las portadas, un par de asuntos, o tres, que aparecen en todas las portadas, sobre todo el tema de las obras en la autovía. Titula el Diario Córdoba en su primera plana: los accesos a la autovía variarán 6 meses por el arreglo de un puente. La reparación del paso elevado que conecta la A4 con la Ronda de Poniente y que fue abierto hace solo 8 años obliga desde hoy a realizar varios cortes de tráfico y un planito que ahora hablamos de él. El diario El Día ABC, por seguir el orden habitual, habla de turismo extranjero que se recupera en Córdoba tras años nefastos. Titula: el arranque de 2023 deja un 42% más de visitantes que el año anterior. Un mercado que el Ayuntamiento quiere aumentar con los cruceristas de Málaga. La foto es para un episodio que se escapa de nuestro ámbito, el tema de la presunta corrupción, a las que le ha costado el puesto a la mujer, a María Gámez, por presuntos apaños de las empresas de los familiares de su marido. Bueno, el marido, empresas familiares, y María Gámez, directora de Guardia Civil, que ha decidido abandonar el cuerpo, dice ella, para proteger a su familia y Guardia Civil de este presunto caso, repito, de corrupción. A ver cómo avanza. En la foto, 2 interventores de la Junta rastrean los pagos al marido de Gámez y el juez que ordena a los peritos investigar las cuentas de las empresas de la pareja de la dimitida directora de la Guardia Civil. El diario El Día, volvemos al tema más cercano, de la autovía. Una obra en la variante de Los Visos causará 6 meses de cortes en la A4. Foto para el Templo Romano de la calle Claudio Marcelo, calle Nueva. El Templo Romano en 2024, una foto del Diario Córdoba, El Día de Córdoba, perdón, y también foto para el retablo de San Rafael, que vuelve a su calle, a la calle Candelaria, calle Lineros. También hay una foto para Martín de Dirujo, para Cayetano. No voy a permitir una megaplanta solar en mi finca, dice él. Supongo que se refiere a que va a pelear para que no se levante allí. No es que permitirá lo que la ley le permita, claro, lo que la ley posibilite. Y la parte superior del periódico, Armando Sasúa, futbolista del Córdoba, que dice que necesitamos ganar 2 partidos seguidos para volver a creer. Bueno, hace mucho tiempo que el Córdoba no gana 2 partidos seguidos y que, a ver cómo se sale de esta racha tan regular, o por no decir tan negativa. Bueno, vamos por el asunto de la autovía. Lo hemos visto, aparece la portada del Día, aparece la portada del Diario Córdoba. Ayer el director general de Carreteras informó en nuestra ciudad de unas obras que comienzan el mañana sábado. Hablamos del punto del entronque de la Ronda de Poniente, la Ronda Oeste, como quieran, con la carretera de Madrid-Sevilla. Ahí lo tienen. Ahí ven, yo creo que se identifica bien en el plano. La línea blanca que viene de arriba a abajo es la autovía de Madrid-Cádiz, y la línea que cruza desde arriba hacia la derecha es la Ronda Oeste. Pues se cruzan en el punto este, que están viendo la fotito, donde hay una curva tan cerrada o tan grande, según como la quieran ver, y ahí hay un camino que va hacia el norte, en dirección al Arcángel, y hacia el sur, en dirección hacia el polígono de Amargacena. Bueno, pues en ese cruce, el tráfico o Dirección General de Carreteras hace frecuentemente inspecciones en las vías y ha detectado anomalías. Decía el director general que no son peligrosas, que no es que se vaya a caer el edificio, pero que hay unas garantías que la empresa constructora se compromete a respetar y que hay que modificar por una serie de anomalías para evitar un daño en el futuro, o bien que aquello tuviese una rotura mayor o que incluso se viniera abajo, que en principio, repito, él dijo que no iba a ocurrir. La cosa es que ya el lunes, este lunes pasado, se colocaron señales para que el tráfico pesado de más de 40.000 kilos, de más de 40 toneladas, no pasara ya por ese puente. Es verdad que ese puente no es muy habitual para el tráfico pesado, el tráfico pasa por abajo.
el tráfico pesado, no por arriba. Pero en cualquier caso ya hay señales para que el tráfico pesado no pase por encima. Repito que el problema está arriba, el paso elevado sobre la autovía. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues a partir del sábado, de mañana sábado, se va a empezar a desmontar, se va a apear, se llama técnicamente, las vigas o las plataformas sobre la autovía. La autovía en principio no va a tener afectación, es decir, en ese punto hay 6 carriles, 3 dirección Sevilla, 3 dirección Madrid, con lo cual siempre va a haber 2 a disposición de los conductores. Inicialmente se va a cortar el tráfico en los que pegan a uno de los laterales, con lo cual se utilizarán 2 en una dirección y 1 y medio, el tercero más el que queda libre en un sentido, y luego se irán cambiando, se irán moviendo como el juego de la silla, para que siempre haya 4 carriles abiertos, 2 en dirección Cádiz, Sevilla, y 2 en dirección al Arcángel, en dirección Madrid, para que en un momento se interrumpa el tráfico. Pero sí va a afectarse el tráfico urbano que utiliza esa conexión. Los coches, para ver si nos aclaramos, que vengan del Arcángel, quieran entrar hacia el puente de Andalucía, por la ronda de Poniente, hacia la zona de, bueno, toda la zona de Poniente, hablamos de Ciudad Jardín, hablamos de la zona de Urda y Santa Isabel, el Zoco. Bueno, pues esos coches que vienen por el Arcángel y se incorporan a la derecha no va a tener ningún problema porque no toman el puente. Igual le ocurre a los coches que vienen de esa zona y van hacia Sevilla. Tampoco toman el puente, salen y giran a la derecha sin tomar el puente. Pero más los coches que van a cruzar el puente, tanto los que viniendo de Sevilla o Málaga quieran tomar la ronda de Poniente, que tienen que pasar por encima del puente, o los coches que vienen de Córdoba y tienen que pasar hacia Madrid. Vienen de la ronda, tienen que hacer la curva esa grande que hemos hablado una vez para ir para Madrid. Eso sí que va a tener problemas durante 6 meses. Va a tardar ahora para como en un mes se van a bajar las vigas de esa zona y luego durante 4 meses más, contando unas cosas y otras, 6 meses hasta el verano, pasado el verano, no se podrá volver a incorporar. Repito, si alguien viene desde Sevilla y quiere incorporarse en dirección, pues eso, a la zona de todo el Poniente, Ciudad Jardín, Zoco, la zona de Arroyo del Moro, la zona de Urda Santa Isabel, la zona de los hospitales, pues tendrá que hacerlo, entrar desde antes, que esos son los desvíos a que se refieren los periódicos, entrar por el puente de la Torrecilla o seguir hacia adelante y entrar por el puente de San Rafael, pero no podrá utilizar esa entrada. Y lo mismo los coches que salgan de la ronda quieran ir hacia Madrid, hacia Sevilla, repito, sin problema, gira a la derecha y ya está. Hacia Madrid sí que tendrán que salir por otra carretera, o por la del puente más nuevo, la Torrecilla, o entrar hasta la carretera de Granada y coger el cruce de la carretera de Granada. O sea que tampoco parece que sea mayor incordio. Decía ayer el director general de carreteras que se ha hecho ahora, este sábado, para que el sábado y el domingo pues los conductores vayan viendo cómo utilizar vías alternativas. No son los peores de las conexiones, pero es verdad que sí que hay un tráfico diario importante, sobre todo entre el Amargacena y la zona oeste de la ciudad, porque esa conexión es la más natural. Bueno, pues más o menos, no sé si me han entendido lo que quiere decir, están todos los periódicos con sus mapitas, con sus planitos, las personas digitales también, pero básicamente lo que les digo es el cruce, la carretera que pasa por encima de la autovía, que viene de la ronda oeste y que no se va a poder cruzar. Cualquier otra operación que no consista en cruzar el puente está permitida. Pasar por debajo o ir a derecha o izquierda, lo que se podrá cruzar el puente durante los próximos, en principio, 6 meses, que quizás sean más. Va a costar 7 millones de euros esta obra, que según decía ayer este hombre, Juan Pedro Fernández, creo que se llama, viene dentro de los procesos de los contratos, o sea que los contratos luego durante un tiempo se van revisando, se van viendo a ver cómo funciona. En este caso han aparecido anomalías. ¿Qué consiste? Pues no nos lo explicó, supongo que para no alertar tampoco a nadie. Desde el pasado lunes, martes, no se puede pasar en camión de más de 40.000 kilos por encima, que repito que los camiones de ese peso suelen pasar por abajo. Bueno, más cosas. Seguimos hablando de obras. Hemos visto, por ejemplo, en el diario Córdoba, también lo vemos en el diario El Día, aparece en todos los periódicos, la puesta en funcionamiento, o en valor al menos, del retablo de la calle Candelaria. Un retablo del que ya hemos hablado muchas veces, las obras comenzaron hace tiempo y por fin ayer se dio por concluida la restauración. El retablo de la calle son retablos de San Rafael, San Acisclo y Santa Victoria, unos cuadros, y una hornacina donde está la imagen de la Virgen de Linares, que esa todavía no se ha repuesto porque se está tratando y se está limpiando. Las obras, ahí tenemos el altar o el retablo,
Aquí estamos a la derecha calle Candelaria, y enfrente calle Lineros, y es un altar que de los pocos que se salvaron. En Córdoba hubo, bueno, en Córdoba no, en España, hubo una retirada de elementos porque eran bastante habituales estos altares, estos retablos. Y hubo, como digo, pues una época en la que estaban por todas partes y se decidió por parte de los gobiernos, ayuntamientos, ir retirando estos altares, y este se salvó de la quema. Bueno, es un altar que está muy incorporado a la casa, ocupa una casa particular, como ven, detrás no hay nada, solamente están puestos los retratos, los cuadros de San Rafael en medio, San Aciclo a la derecha, Santa Victoria, y abajo, que no se veía con la foto, estaba el alcalde en medio, el huequecito, ahí tiene San Rafael, a Santa Victoria, San Aciclo y Santa Victoria, y debajo está la hornacina, donde va la imagen de una talla pequeñita de la Virgen de Linares. Estaba muy deteriorado, tenía los cristales muy mal, las pinturas estaban malas, ha habido que recuperarlas. No sé si al final se han puesto originales o se han hecho copias, se dudaba. La imagen de la Virgen de Linares pasó igual, también había dudas si poner original o poner copia, porque a fin de cuentas es un lugar que está muy expuesto. Ha sido robado alguna vez la imagen de la Virgen de Linares. Bueno, lo que se trata es de que se recupera patrimonio. Ahí tenemos todo el proceso de rehabilitación, que ha sido largo. Ha habido que cambiar también, eliminar el cableado que estaba aéreo rodeando el altar, se ha soterrado también, en fin, una actuación compleja. Fácil en cuanto al presupuesto, creo que son 30.000 euros. La imagen de San Rafael tiene su valor artístico, histórico, sobre todo histórico, más que artístico según algunos gustos. Y digo que es una obra relativamente barata, son 30.000 euros aproximadamente, pero sobre todo es una obra que se trata de recuperar patrimonio, que es de lo que en este caso más nos interesa. Patrimonio siglo XIX, ha sido muchas veces restaurado y reformado, con lo cual de lo original queda poco, pero sí que al menos podemos datarlo después de la Guerra Civil, en el año 37, 38, es cuando toma el aspecto que ahora se recupera. El altar es anterior, el siglo XIX, pero le digo, fue muy restaurado, muy rehabilitado, incluso se quitaron parte de elementos, en fin, pero sí que se recupera una parte importante. Y hablando de recuperaciones, ayer también conocimos, lo trae por ejemplo el Diario del Día en su portada, lo hemos visto ya la foto, que el templo romano estará el año que viene, estará concluido. Bueno, el tema del templo romano, yo no sé desde cuándo vamos dando fechas. Yo esto de la fecha, hablábamos ayer con Alfonso, recuerdan, que decía Alfonso que no le gusta poner este tipo de titulares porque parece al final que si no es verdad, el que miente es el periódico. Bueno, el diario El Día titula lo que dijeron ayer, que el templo romano estará totalmente rehabilitado el próximo año. Bueno, eso es lo que nos dijeron que iba a ocurrir. El templo romano se ha ido posponiendo el fin de la rehabilitación durante muchísimo tiempo, por razones, bueno, básicamente presupuestarias. En ocasiones una empresa granadina que se iba a hacer cargo renunció a la obra porque no se las cuentas, se echó para atrás, estaba dentro de unas ayudas que se concedieron a la Ley de Grandes Ciudades, que tampoco se pudieron aprovechar, se perdió el dinero. Esto que están viendo es una recreación de cómo quedaría la obra. Se quitaría parte del muro delantero y se permitiría, bueno, se colocan varios niveles, se levanta el nivel general para que los visitantes vean Córdoba como la veían los cordobeses de la época romana, que éramos cordobeses, no éramos romanos, éramos cordobeses, aunque el templo sea romano, sea el templo cordobés de la época romana. Y bueno, pues muy interesante, saben que el proceso de recuperación es larguísimo. Hubo una época en la que se intentó o se planteó levantar un templo, como algunos que hemos visto en otras ciudades francesas, sobre todo, la Maison Carré, de Nimes, etcétera, y por eso se levantaron las columnas. Columnas, realmente casi todo lo que ven es falso no. Es verdadero, pero no es romano. Es una restauración que se intentó poner sobre la mesa, al final se descartó, y lo original ahí son algunos de los capiteles, los más antiguos, algunos trozos de columna, algunos fustes que también son antiguos, algunas basas, pero el resto, lo que se llama modernillo, pues que es modernillo, no es antiguo. Pero sí que tanto el basamento como buena parte de la estructura es original. Y luego se va a construir la parte baja del ayuntamiento, en esa infografía que ven al fondo, en la planta de abajo, en la planta, incluso la inferior, un centro de interpretación del templo romano y de la Córdoba romana. Porque muchas veces, lo hemos comentado aquí, el esplendor de la Córdoba islámica oculta
la importancia de la Córdoba romana, que yo sé los que piensan que están ahí a la par e incluso en algunos aspectos fue más importante la capitalidad de la Córdoba romana que la de la Córdoba islámica, por lo que les cuento, ¿no? Porque fue capital de un imperio mayor. El califato de Córdoba tuvo su extensión fuera. La Córdoba romana también la tuvo, pero el momento histórico parece muy distinto. Bueno, en cualquier caso habrá un centro de interpretación que interpretarán y nos dirán qué es lo que había ahí y nos irá avanzando de qué queda de la Córdoba romana. Por cierto, hoy trae Cordópolis una información muy interesante, titula «Hallan los restos de una torre semicircular romana junto a la muralla de Córdoba, en la calle de la Feria, en concreto en la esquina con el Portillo». Ahí se están haciendo unas obras y han aparecido esos restos, no son restos en cuanto a su cantidad muy importantes, pero sí en cuanto a su calidad. ¿Por qué? Pues porque la muralla de Córdoba, de la Córdoba romana, bajaba por la calle de la Feria, flanqueaba lo que era en su día la vía Augusta, que rodeaba la ciudad, y que bueno, llegaba hasta la ciudad, topaba, por decirlo así, con la Puerta del Rincón, que es donde había la muralla antigua antes de que se ampliara hasta el Mar Rubial, bajaba por la calle de la Feria, rodeaba por debajo, por esta orilla del Guadalquivir, la orilla de la ciudad de entonces, y pasaba por el puente romano. Ese era el camino de la vía Augusta. Bueno, pues la muralla oriental de Córdoba, la de la calle de la Feria, puede ser una muralla muy protegida, porque era la muralla que limitaba la ciudad. Luego, repito, que con las ampliaciones posteriores, la muralla se trasladó hasta el Mar Rubial, que es la que conocemos nosotros. Pero la muralla original iba por la calle de la Feria. En esa muralla había una serie de construcciones adheridas, anexas. Por ejemplo, esta torre semicircular que ha aparecido, que es un poco para que se haga la idea de lo que ocurre en la muralla de Lugo. Si conocen Lugo, se han visto en fotos al menos. La muralla está protegida por unas torres defensivas, lógicamente, que fortalecían la muralla y que además permitían su defensa desde los adarves, desde lo alto de las torres. Pues en Córdoba no había muchos ejemplos de esto, aunque sí que la bibliografía habla de cómo era la muralla original, dando murallas con un espacio interior, se miden los espacios, se miden las dimensiones, la forma de construirla, que sea sogatizón, etcétera, y luego las torres defensivas. Algo parecido a, salvando la distancia, a la torre de Almalmuerta, que es una torre albarrana, que también protege la muralla, y que sirve para proteger la propia muralla, pues en este caso las torres semicirculares servían en teoría para proteger a la muralla. En toda la calle de la Feria, en toda la calle de San Fernando, desde abajo, desde la Cruz del Rastro hasta arriba, hasta que concluye hasta calle Alfaros, que continúa por calle Alfaros, fue, repito, muralla y además ha ido luego con el tiempo incorporando viviendas a los dos lados. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha fosilizado la muralla dentro de las viviendas. Hay viviendas que sus paredes son la muralla romana y que se ha enfoscado, se ha pintado, se ha empapelado y está ahí dentro. Cuando las viviendas se caen, como ocurrió con la ermita de la Aurora o como ocurrió hace poco con un trozo de la casa de la Marquesa del Carpio abajo, ahora pues se descubre la muralla que está ahí, pero está, como digo, fosilizada, está dentro, está incorporada como parte de las paredes de las casas, tanto las que dan a la calle de la Feria como las que dan a las calles interiores, porque la muralla se ha ido fosilizando. La historia, una vez que la muralla era inservible porque había más casas, pues la muralla se utilizó, pues eso, de muro. Muy interesante este descubrimiento por cuanto puede servirnos, no digo para liberar la muralla, que creo que al principio la muralla no está mal donde está, para integrarla a las viviendas probablemente, pero sí para conocer cómo era el cerramiento oriental, la parte del este, la muralla este, el lienzo este de la ciudad de Córdoba. En este caso de Córdoba, de la ciudad romana. Y algún otro asunto en cuanto a patrimonio, bueno, en cuanto a obra más bien, me quedo en Cordópolis. Dice Cordópolis que los trabajadores del Centro de Emergencia Habitacional comienzan a abandonar la obra denunciando impagos. La verdad es que esta obra también es de esas obras que malditas, ¿no? De las que se lían, se atrancan y no terminan nunca. Habían pancartas de protesta de los trabajadores porque no están cobrando. La obra esta, que como reconocen es parte de los pabellones del Hospital Militar antiguo, lleva mucho tiempo a base de concursos, retrasos, ampliaciones de plazos, más ampliaciones y que no acaba nunca. Aquí lo que se está construyendo son unos apartamentos para que las familias con problemas puntuales de emergencia habitacional
pues encuentren acomodo hasta que se resuelva su situación. Hablamos de un desalojo de urgencia, hablamos de una catástrofe, de un incendio, por ejemplo, una inundación, pues se están construyendo unos apartamentos, creo que son 16 plazas, para acomodar a las familias mientras, repito, no son albergues definitivos, esos son otro tipo de viviendas sociales. Esto es solamente una emergencia habitacional. Bueno, pues el Ayuntamiento hace ya mucho tiempo, este proyecto viene de gobiernos anteriores, pues decidió construir aquí, el Hospital Militar, este centro, pero les digo que está trancadete. Ya que parece que estaba todo resuelto, los trabajadores llevan ya un par de semanas denunciando impagos, que no cobran a tiempo. La empresa que está construyendo esto se llama, no quiero equivocarme, se llama Avanza Solutions and Projects, pero a su vez tiene subcontratada parte de la obra a otra empresa, entre ellos Yesur, que por el nombre deben ser las que se encargan de los yesos. Bueno, pues los trabajadores de Yesur llevan tiempo reclamando a su empresa que no les pague. La empresa dice que ellos no pueden pagarles porque a su vez la otra empresa, Avanza Solutions, no les paga a ellos. Claro, a ellos les tiene que pagar el ayuntamiento, que parece que ese trámite sí que se ha hecho. Dicen los trabajadores que ellos sí que han presentado certificaciones al ayuntamiento y que el ayuntamiento ha pagado ya a la empresa adjudicataria del proyecto, pero ellos no han pagado a sus subcontratas. Así que ayer anunciaron que se paraban. Bueno, hubo un rifirrafe, la empresa amenazó con rescindir contratos, con poner a todo el mundo en la calle, pero por de pronto los que han parado son los trabajadores y exigen el pago de sus nóminas. Como le digo, le han propuesto cobrar mediante un pagaré. Y dice que el pagaré no es forma porque el pagaré no garantiza el cobro, ni pone fecha siquiera, y que se van a encontrar con pagarés devueltos, con lo que aquello significa encima en detrimento de su propio patrimonio. Ellos quieren que se haga como pone el convenio, el acuerdo firmado, que es mediante transferencia bancaria, y se acabó. Si la empresa constructora está cobrando, lo lógico y lo justo es que a su vez pague a la empresa que está subcontratando. Esto de la obra pública, lo hemos comentado muchísimas veces, le hace falta una repensada, porque entre que hay empresas que pujan a la baja por quedarse con el convenio y la solvencia económica es relativa, no digo que esta empresa esté pasando mal o bien, supongo que si no tiene dinero para pagar no andará muy solvente, pero es verdad que cuando alguien se presenta a un concurso público se le exige un aval que garantice que la obra se va a llegar a buen término. En este caso, o el aval que se presentó no era el correcto, o aquí algo ha faltado en la fiscalización, porque, claro, se supone que la empresa tiene dinero para hacer la obra y encima está cobrando. No entendemos por qué no puede hacer frente a su compromiso con la empresa a la que subcontrata. Pero es que luego además no hay un seguimiento por parte de la Administración de la empresa a la que se subcontrata. No hablo de esta en concreto, digo en general. Sabemos el conflicto de la ambulancia. La Junta adjudica al servicio de ambulancia a una empresa y ahora los trabajadores denuncian que esa empresa no está cumpliendo lo que establece el convenio. Hemos conocido también problemas, por ejemplo, ese de la Junta, de la Diputación, saben, con la recogida de basura, denuncian los trabajadores de la basura, de Premasa, que las empresas que subcontrata de Premasa no cumplen lo que la Diputación les exige. Y ahora, pues igual con el Ayuntamiento. Digo para que vean que son todas las instituciones. La Junta de Andalucía con la ambulancia, la Diputación con la recogida de basura o el Ayuntamiento con el centro habitacional este. No hay un seguimiento luego posterior de que la obra que yo contrato se respeten, en esa obra se respeten los términos que se acordaron y por el cual se les dio un dinerito interesante a esas empresas para que en un caso cubrieran las ambulancias, en otro caso cubrieran la basura, en otro caso cubrieran la construcción de este centro. Creo que esa parte no está del todo bien amarrada en el concurso público y las empresas pueden prometer el oro y el moro que luego no hay quien detrás vaya exigiéndole que cumplan aquello que han prometido, que yo creo aquello que se han comprometido, que creo que es fundamental en este asunto. Bueno, más cosas, que ya nos vamos de hora. Se cumplen, 2 meses largos ya de la huelga de letrados. Dice Cordopolis que son 3.500 los juicios suspendidos en Córdoba, aunque ya con la mirada puesta en un acuerdo. Bueno, pues ahí Alejandra Luque la veo muy optimista porque lo que se ha ocurrido ya, al menos, es que el Ministerio de Justicia, el de Pilar Job, ya ha llamado al comité de huelga a que se sienta a negociar, pero eso del acuerdo yo no lo veo tampoco. Bueno, pues 2 meses de huelga de letrados, titula el diario Cordópolis, 3.500 juicios suspendidos, en torno a 4.000 actuaciones judiciales canceladas o suspendidas o pospuestas,
y el daño pues tremendo. Veíamos ayer también que el turno de oficio está bloqueado prácticamente. Hay actuaciones que están del todo paralizadas. El penal va a acarrear demoras tremendas. Se habla de 8 meses de demora, que va a tardar la justicia 8 meses en recuperar el tiempo perdido, estos 2 meses que se han perdido a consecuencia de la huelga de letrados. Yo siempre digo que no estoy a favor ni en contra de la huelga, es un derecho, evidentemente, de esta huelga, es un derecho que tienen los trabajadores, en este caso trabajadores públicos, de reivindicar o de hacer valer sus reivindicaciones. Otra cosa es que habría que medir por parte de la Administración, en este caso, al ser un servicio público y esencial como el de la justicia, habría que medir las repercusiones y simultanear el derecho a la huelga con el derecho que tiene un ciudadano a ser juzgado o a que se le atienda en un tribunal, que creo que habría que haber dictado servicios mínimos pues de manera que garantizara que no hay 7.000 entre juicios y acciones judiciales, 7.000 suspensiones, que parecen muchísimas. Creo que ahí ha habido una dejación por parte quizá del Ministerio o un exceso por parte de los letrados de seguimiento de la huelga. Córdoba de las provincias o la que más seguimiento ha tenido en toda España, y eso ha hecho que los daños o las repercusiones o los efectos sean mayores. Bueno, más cosas, ya fuera de casi de hora. El diario, a veces hemos leído antes del tema del turismo, se recupera el turismo, dice, tras años nefastos, los años de la pandemia, lógicamente, es verdad que aún estamos lejos de las cifras prepandemia, pero es verdad que el camino, la tendencia es muy positiva. Ayer se firmó un convenio, un acuerdo, entre el Ayuntamiento, el Puerto de Málaga y el Cabildo Catedral de Córdoba para atraer turistas de cruceros. Quizá les suene esta película porque esto ya ocurrió en el 2019. Lo que pasa es que antes de firmar el convenio estalló la pandemia y se quedó todo paralizado, con lo cual ahora ha habido que retomarlo. De lo que se trata, decía ayer Carlos Rubio, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, de que los 500.000 turistas, cruceristas, que o bien llegan al puerto o bien embarcan en el puerto de Málaga, tengan como referencia a Córdoba. ¿Por qué? Pues porque los cruceros, como saben, van recorriendo, en este caso Mediterráneo, y parando en puertos donde están un día o dos, pues bueno, pues para que los turistas no se aburran de estar todo el rato en el barco. Claro, se llegan a Málaga, con todo el respeto y el cariño para Málaga, pero tiene patrimonio regularcillo, o sea, no tiene mucho que enseñar a los turistas. Málaga es una ciudad muy bonita para pasear y tal, pero no tiene patrimonio. Con lo cual, ¿cuál es la oferta? Pues que llegan a Málaga en su barco, atracan en el puerto de Málaga y les montan una excursión para venir a visitar Córdoba o Granada o Sevilla o todas, según los días que estén atracados en el puerto. Bueno, pues esos 500.000 cruceristas que llegan a Málaga haciendo cruceros, tendrán la oferta de venir a Córdoba. Claro, yo personalmente creo que esa excursión interesa relativamente a Córdoba, porque recordemos, son personas que se bajan de cruceros como el que estamos viendo, que son macro embarcaciones, cogen su autobús con su bolsa del picnic, llegan a Córdoba, ven la mezquita, que a lo mejor ahí sí que ganan un dinerito en las entradas, y se vuelven corriendo porque tienen que dormir en el crucero, en el barco otra vez, esa misma noche. Entonces, claro, el beneficio de la ciudad no sé hasta qué punto es tan interesante como quisieron ayer contarnos el alcalde, el presidente de la Autoridad Portuaria y el DEAN. Bueno, repito, para el DEAN quizás sí, porque son muchas personas que entrarían a la mezquita y que pagarían su entrada. Para el resto es que yo dudo incluso de que se compren una botella de agua, porque vienen en su autocar desde Málaga, que es un paseo, llegan a Córdoba, los bajan, los llevan a la mezquita, que es lo que más se va a promocionar, y vuelve. ¿Qué gana el puerto de Málaga? Pues gana que en lugar de aterrizar, de atracar, desembarcar en Algeciras o en Valencia, lo hagan en Málaga, porque tengan ese atractivo con Córdoba. O sea que el Cabildo gana, el puerto de Málaga gana pasajeros y la ciudad de Córdoba gana número de visitas. Pero yo no sé, repito, hasta qué punto este nicho de turistas es el que más interesa. Yo personalmente creo que nadie sobra en Córdoba, una ciudad muy, muy acogedora, todos son bienvenidos, pero no sé hasta qué punto este debe ser el elemento clave para promocionar el turismo. Más cosas.
Ahora sí que acaba esto. Titula Cordopolis que los hackers dan a ePrensa hasta el 30 de marzo, es decir, hasta el sábado que viene, para pagar o publicar los datos robados. Recuerden que el 1 de febrero ePrensa, la empresa de informática de la Diputación, sufrió un hackeo, un ataque, un ciberataque, por el cual se bloquearon la información y se robó información de ePrensa. Dice Víctor Montoro, que es responsable, concejal, diputado responsable de esta área, que no pasa nada porque la información estaba en discos duros de seguridad, con lo cual se ha repuesto. Pero claro, ahora los hackers, los piratas informáticos, tienen en su poder esa información. Y han pedido un dinero, no sabemos cuánto, un rescate a la Diputación, y si no se lo dan, pues harán públicos los datos que tienen. Yo entiendo que lo que tienen son datos privados, personales de las personas, de los contribuyentes. No van a tener fotos indiscretas de nadie, pero sí que es cierto que la información es susceptible de ser comercializada, que es el problema. Que a partir de ese tipo de robos luego nos llegan pues ofertas, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, o incluso en un caso con información muy sensible. Va a pagar, yo entiendo que no debe pagar, que no puede pagar, porque si esto mañana la Diputación le da lo que le pide los hackers, al día siguiente tendrá otro ciberataque de otro hacker que dice, oye, que yo también quiero llevarme aquí mi parte del botín, con lo cual entiendo que las instituciones públicas en general, nadie debe someterse al chantaje de un pirata informático. Digo, ni una institución ni un particular, pero institución mucho menos, porque además como el dinero, como decía aquel o aquella, no es de nadie, parece que duele menos. Creo que sí que debe doler y entender que no se debe pagar por rescatar eso, sino ese mismo dinero que se va a pagarle a los hackers, invertirlo en mejorar la seguridad de las plataformas y evitar que, como ocurrió el 1 de febrero, pues encontráramos esa página. Que todos esos archivos están esperando a ser publicados si no se les paga lo que los ciberpiratas, los hackers, están exigiendo a la Diputación. Bueno, no me da tiempo, el diario El Día publica una entrevista a Cayetano Martínez de Irujo, que este hombre es duque de Arjona, conde de Salvatierra, grande de España, que él dice en esta entrevista que lo dejó todo lo que había heredado, para montar una empresa agrícola, en Bujalance y otra en Carmona. Bueno, pues la suya, de Bujalance, que son 200, no sé cuántas hectáreas, 210 hectáreas, una finquita, pues es susceptible de ser expropiada para construir una megaplanta solar. ¿Qué ocurre? Que los vecinos de Morente, que es una pedanía, un barrio de Bujalance, como saben, pues se ha levantado de manos no porque les moleste que le expropien a este hombre la finca, sino porque viven al lado de esa finca, a 500 metros habrá unas casas de esta megaplanta solar y no saben si eso es lo mejor para su salud o para su desarrollo económico. Entonces los vecinos están en contra y Cayetano Martínez de Irujo, que es el hijo de la difunta duquesa de Alba, uno de los hijos, pues se ha unido a la causa. En este caso dice que no porque la finca es la mejor de España. Bueno, aparte de eso, la expropiación forzosa que se produciría si la Junta acepta el proyecto, le partiría su finca por la mitad, con lo cual se devaluaría bastante y aparte le pagaría el terreno expropiado, dice él, al 35% de su valor en el mercado, con lo cual, aparte de todo el cariño que tenga él, el hombre, que no lo dudo, a su finca de Bujalance, no sé si va mucho por ahí, no sé si se arrima a recoger algodón, creo que no, o cereal, no sé lo que planta ahí, supongo que aceite, porque estamos hablando de Bujalance, pero sobre todo es que hay una merma económica importante y eso le hace decir lo que han leído, que acabará en la cárcel, pero no permitirá una megaplanta solar en la mejor finca de España. Bueno, pues nosotros deseamos que los proyectos se realicen con el mayor rendimiento y mayor garantía para todo el mundo, para Cayetano para Martínez de Irujo, pero sobre todo también para el resto de la población, que más que pensar en su dinero, piensan en que le van a colocar una megaplanta pues pegado pared con su casa, y sin saber qué repercusiones, si eso tiene una repercusión climática, que supongo que la tendrá, una repercusión sobre la salud, como ocurre, por ejemplo, con los molinos de viento, con la antena de telefonía. Todo esto estamos empezando avances tecnológicos y hay quien prefiere que lo pongan, que se instalen energía verde sostenible, pero un poco más para allá. No me la ponga aquí al lado de mi casa. Creo que este hombre, Martínez de Irujo, está pensando en otros intereses, legítimos por supuesto, pero creo que van por otra línea, aunque quiera unirse a la causa de los vecinos de Morente. Hay más información, mucha más información en los periódicos. Me saltó la fallera que aparece en la portada del Córdoba. Ayer comenzaron los actos de las fogueras de Alicante. Hay un desfile de bellezas, que llaman ellos. Hay una mascletá, mañana, mediodía, en las tendillas.
perdón, la corredera, petardeo de estos petardeos bestiales. Hay por la noche una foguera, una cremá de una falla de 9 metros, también en las tendillas, y actividades en paralelo. Bueno, tan en paralelo que han montado una fiesta para perros en la Asomadilla para que se alejen del petardeo. También recomiendan que los niños con problemas de trastorno autista pues se alejen de la mascletá porque va a ser algo espectacular. Digo, en mitad de la corredera, imaginen el petardeo que montan los valencianos o alicantinos por la corredera. Muchas más cosas que las se podrán disfrutar a fin de semana y nosotros las juntaremos, algunas de ellas, el próximo lunes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.